Pues vamos a iniciar con la siguiente ponencia de este Disemina 2.0. Presento a la siguiente ponente. Ella es la psicóloga Lorena Monreal Quintana. Es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. Cuenta con un máster en terapias contextuales, ACT, FAP y Mindfulness por Instituto ACT España. Es Wiley Alumni 2024 en Atlanta Globe, Departamento de los Estados Unidos y IREX International Entrepreneur. Actualmente cursando su segundo máster en Análisis Funcional del Comportamiento en SABEC, Sociedad Española para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento. Cuenta con diversas capacitaciones en terapias conductuales y contextuales. Tiene experiencia como docente universitaria y de posgrado en Universidad Autónoma de Durango y Universidad Autónoma de Occidente. Es psicoterapeuta y co-CEO en Centro Integral de Psicología. Mi compañera de vida, la madre de mis gatos. Les dejo aquí con Lorenia. Lorenia, creo que ya puedes compartir tu pantalla para dar inicio. Perfecto, muchas gracias. Hola, hola, hola. Hola a todos y todas. Muy buenos Mira qué bonita. días. Hola, gracias. No, Gracias por el comentario. están ayudando. Am, bien, ¿me ayudas, Osvaldo Porquis, con los micrófonos? Estoy aquí limitadona con, con los botones. Buenos días a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar por acá. No saben la emoción que siento de estar en un segundo Disemina. La verdad es que este es un evento pues que organizamos y yo me incluyo en eso organizamos porque la mayor parte del trabajo pues es de Osvaldo, pero pues yo soy muy acoplada, entonces eh, es mucho trabajo, mucha preparación durante un montón de tiempo y estamos bien contentos de estar acá. Ya Osvaldo pues me presentaba, ¿no? Yo siempre incluyo esto, pero pues ya, no, no cuenta, ya me presentó, ya dio así como el long story short acerca de quién soy yo. Soy Lorenia, soy psicóloga clínica, estoy muy cerca de cumplir 10 años dedicándome a la psicoterapia, cosa que cuando lo digo me asusto, siento cómo se acelera mi corazón cuando digo 10 años, ¿cómo crees, Lorenia, que ya estás envejeciendo? Eso me dice mi mente, ¿no? Pero bueno, haciendo algo que se ama, uno no se siente viejo. El día de hoy vamos a hablar sobre FAP. Vamos a darle un vistazo a FAP. Esto sí, quiero como ponerlo muy en contexto que es un vistazo, es para que ustedes le conozcan a este abordaje, particularmente la parte de pues las relaciones terapéuticas, que eso es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Y pues bueno, yo le puse aquí relaciones terapéuticas transformadoras porque si bien eso es algo muy importante y algo que los autores de FAP siempre, pues desde sus inicios, ¿no? Desde las primeras publicaciones, ¿no? Al respecto de esto, pues nos han hablado de qué tan importante es nuestro papel como terapeutas, particularmente en el proceso de psicoterapia, ¿sale? Si por alguna razón tienen dudas, voy muy rápido, levántenme la mano virtual del Zoom o me pueden escribir acá en el chat y yo con muchísimo gusto la reviso o la respondemos ya al final de la conferencia, ¿vale? Muy bien. Bueno, sí, la presentación, ok. ¿Qué es FAP? ¿Me pueden por favor levantar su manita virtual los que hayan escuchado acerca de FAP antes? ¿Han escuchado hablar? Luego me siento así como que llego con el librito de que ¿han escuchado acerca de FAP? ¿Quién dice, ok, ok, muy bien? O también me pueden poner en el chat, bien los veo manitas. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Fíjense, no sé si esta es una opinión personal, un tema que yo percibo tal cual, pero durante este gran trend, ¿no? que tienen las terapias contextuales, particularmente ACT, DBT, ¿no? Son muy conocidas, son las más exploradas, las más comentadas incluso, pero en mi perspectiva muy personal me parece que FAP no, como que no se le ha prestado mucha atención o quizás no se habla tanto de ello, ¿no? Por eso que yo tomo cada oportunidad que puedo pues para hablar de este enfoque, ¿no? Entonces, ¿qué es FAP? Decimos, FAP se basa en la investigación y el análisis
¿no? O sea, que analiza lo que crea relaciones fuertes y conectadas. Ofrece pautas concretas para crear buenas relaciones terapéuticas. ¿Ok? FAP como tal, y por ahí los autores lo dicen, ¿no? Es una terapia conductual, lo cual es algo que en estos momentos tiene, ok, nos dicen a ti, creo que en ocasiones se le ve como una herramienta para otro enfoque como, ok, y que ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? Pero es un abordaje completamente distinto. De hecho, ACT y FAP se emergen a la par, ¿no? Por ahí estaban Collenberg y Sai haciendo su chamba y Hayes también, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que vamos a platicar. Entonces, FAP es una terapia conductual y esto, pues de repente levanta así como muchas cuestiones bien curiosas, ¿no? Porque lo que nosotros entendemos que ahorita Miguel nos los compartía, ¿no? Los primeros abordajes en psicoterapia, bueno, en aplicaciones clínicas, ¿no? De la terapia conductual estaban muy basados en el análisis conductual aplicado y hay un montón de mitos alrededor de la terapia de conducta. Entonces, bueno, decir que FAP es una terapia de conducta, pues es algo muy distinto a lo que antes teníamos, ¿no? En términos de diagnóstico, se habla de que FAP es un enfoque transdiagnóstico. Igual, levánteme la manita, por favor, quienes hayan escuchado este término, ¿no? Un enfoque transdiagnóstico. Bien, bien, ok, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión, ¿no? Desde un tiempito para acá tenemos que las psicoterapias están tratando de desplazarse de lo que aplica como los diagnósticos o etiquetas clínicas y más bien observar cuáles son los procesos a la base de distintas problemáticas o cuestiones sí, ¿no? Cuestiones problemáticas clínicas, etcétera, o lo que entendemos por trastornos. Entonces, como que empiezan a ver más bien rasgos en común, qué procesos están por allí, comparten, son similares, y eso es lo que va más allá de la etiqueta clínica o el diagnóstico, ¿va? Entonces, FAP enfatiza los procesos en la relación terapéutica que son importantes para el tratamiento en todos los diagnósticos, y es por eso que a veces se puede llegar a confundir, como nos decía Nati por acá, ¿no? Como una herramienta, como algo aparte, cuando pues hay todo un enfoque detrás de esto, ¿ok? Eh, Como terapeutas, les digo acá, ¿no? Como terapeutas ya no tenemos que elegir entre un marco de evaluación estructurado basado en la evidencia y ser totalmente humanos y sensibles en nuestras interacciones con los clientes o con los consultantes, ¿ok? Aquí yo les voy a aprovecho este espacio para compartirles una anécdota muy personal. Cuando yo era todavía una joven estudiante, les digo, hace pues ya como 10 años, qué bárbaro. Esto era algo que a mí me hacía como mucho ruido. Yo estaba de alguna manera interesada, ¿no? También en la terapia de conducta, pero por una aproximación casi solita, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la escuela en la que yo estaba estudiando mi licenciatura tenía muchas cosas que ver. Había poco, creo yo, con respecto a una terapia de conducta o quizás basada en evidencia propiamente dicha. Y a mí me entraba muchísimo este conflicto. Yo decía, es que el análisis funcional de la conducta me cambió la vida, qué padrísimo. A mí me aclaró muchísimas cosas que yo no entendía siendo estudiante. Decía, se me hacía una cosa, digo que no es que no sea complejo nuestro trabajo, ¿verdad? Pero me parecía, no tenía sentido para mí. Y cuando conozco acerca del análisis funcional del comportamiento, que eso tengo que agradecérselo al profesor Luis Daniel Ibarra Salaices, que si nos está sintonizando, pues lo queremos mucho, lo TQM. Si no, pues ya se lo digo después. Y después me acerco más adelantito en la vida, me acerco con Osvaldo, ya mi co-CEO, compañero de vida, padre de mis gatos, como él decía hace rato, y le digo, es que está muy padre tu cotorreo, pero ¿qué onda, no? O sea, otro tipo de abordajes son como más cariñositos, más lindos, como esa conexión con el consultante. Y él me dijo algo que, les voy a decir, me cambió a mí la vida, ¿eh?
Me dijo, es que tú puedes ser una conductista muy linda también. Yo dije, órale, es cierto. Oye, pues es verdad, ¿no? O sea, qué necesidad de que pues estas cuestiones estén peleadas, ¿no? Y bueno, conforme esta parte avanza, ¿no? Como voy aprendiendo más, voy avanzando, formándome en otras cuestiones, es que entonces conozco estos abordajes. Entonces ahí fue cuando dije, ok, esta es la forma de ser una conductista muy linda, ¿vale? Entonces sí, no, ya no tenemos que pelearnos o que entrar en este dilema, realmente que podemos trabajar desde un enfoque basado en evidencia y estructurado, pero a la vez que tenga un muy buen fundamento en esa relación terapéutica, en cómo interactúas con el consultante o con el cliente, como lo dice la literatura, ¿no? Entonces, desde FAP también entendemos que la terapia como tal es un proceso, ¿no? Es una serie de eventos que se desarrollan entre dos personas que influyen mutuamente de maneras exquisitamente sutiles. Y bueno, si nosotros estamos hablando de que este es un abordaje conductual, ¿no? Esta es una terapia de conducta tal cual, pues habría que entender también, de nuevo, ¿no? La interacción que estamos teniendo en la sesión, incluso eso pasa hasta en la sesión, ¿no? Desde que haces tu cita, desde que te escriben para enviarte, no sé, ¿no? Como, oye, ¿qué onda me puedes hacer una cita? O, oye, ¿sabes qué? Es que voy a llegar un poco tarde, o puedo reprogramar mi espacio, o estoy teniendo una crisis, ¿sabes? O sea, todo lo que eso implica, pues lo entendemos como parte de ese proceso. Y la relación terapéutica, pues tiene ahí un papel muy, muy importante, muy fundamental, ¿va? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me doy a entender con eso? Por favor, ahí confírmenme con sus manitas. Bien, gracias. Entonces, ok, nada más denme un segundín, porque ando aquí en un momento para acomodar aquí mis cosillas. Listo. Si ustedes supieran, bueno, y los que estuvieron en el taller conmigo el día de ayer, como todo un tema, ¿no? Con la tecnología, pero aquí andamos. Entonces, otra vez, desde este proceso que decíamos, no nada más abarca el tiempo en sesión, tus 50 minutos a una hora, como terapeutas estamos respondiendo a los comportamientos no únicamente basados en cómo se ven, es decir, en esa cuestión topográfica, sino en lo que realmente significan para el consultante, ¿no? O sea, es decir, vamos viendo cómo funcionan en su contexto, ¿no? En el contexto de su vida en desarrollo. Así que esa parte es algo que a mí me parece bastante, bastante fundamental, que no hay que perder de vista cuando estamos trabajando en psicoterapia, ¿no? Eh, de hecho, ahorita que hablábamos, ¿no? Con respecto a ACT, esto es algo que tienen muy, muy, muy similar estos dos abordajes, ¿no? Por ahí dicen los autores que son FAP y sus compañeros de viaje, como la terapia de aceptación y compromiso, la terapia centrada en la compasión, la terapia dialéctico-conductual, todos integran este punto de vista, ¿no? O sea, cómo el tiempo en sesión, pues también es súper, súper importante, ¿no? Y pues bueno, a veces digo, no digo que todos, ¿verdad? Lo hagamos por acá, pero a veces puede ocurrir que se nos olvide un poquito cuando estamos como tanto trabajando en las actividades, cuando se dejan tareas para casa, ¿no? Sí, ¿no? Tareas u objetivos, metas, qué sé yo, ¿no? Fuera del contexto del consultorio, de la sala de psicoterapia, es que la terapia está allí, o sea, está ocurriendo en ese momento a momento, ¿no? Entonces, esa lucha que ocurre en el momento presente durante la sesión también pasa en otros contextos, en esos otros contextos. Y es por eso que se entiende desde FAP como la relación terapéutica y lo que ocurre en terapia como un contexto de entrenamiento, ¿ok? Entonces, por ahí hay quienes dicen que este abordaje pues busca ser intenso, ¿no? Y es intencionalmente intenso porque a medida
que vamos trabajando y conectando profundamente, ¿no? Con la persona, es que tenemos mucho más que ver y que entender para poder hacer un abordaje individualizado, que esté comprometido, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esas relaciones sociales son una clave en general, ¿no? Para todos los seres humanos, ¿no? Eh, en el, pues que podamos aprender y desarrollar este trabajo sobre el bienestar para que las personas se encuentren más, ¿cómo decimos? Pues sí, satisfechas, no quiero decir satisfechas, quiero decir otra palabra que ahorita se me está olvidando. Pero, pues bueno, al final Fab lo que dice es que la psicoterapia es una expresión, un reflejo más de cómo, qué tan poderosa es esa conexión social, qué tan poderosa y qué tan importante para nosotros como seres humanos es esta conexión. Y, pues bueno, ¿no? Decimos, no es magia, no es una coincidencia o un truco que decimos los psicólogos científicos pues que la terapia como tal, pero particularmente esa relación terapeuta-cliente o terapeuta-consultante, pues es per se terapéutica, ¿no? Entonces, un ejemplo que yo puedo darles en ese sentido es cómo las relaciones humanas en lo general, no nada más en el contexto clínico, pueden influir de una manera increíble en nosotros, ¿no? O sea, me gustaría que tomen un poquito de conciencia en sus propias relaciones cercanas o relaciones íntimas. Ahorita, es más, yo les compartía este ejemplo, ¿no? De lo que pasaba cuando yo era estudiante y que Osvaldo me dice, bueno, es que tú puedes ser una conductista muy linda, muy tierna también, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene o tuvo en este ejemplo que les doy en mí esta persona significativa en una dirección o redirección de mi comportamiento, en este caso que pues va también muy alineado con algo que era súper, súper, súper valioso, que era mi trabajo, o en ese caso mi desarrollo profesional o educativo, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que como seres humanos somos instrumentos de cambio también, no nada más como terapeutas o en la terapia, sino en lo general. Entonces, esa parte es algo que FAP toma y dice, hay que prestarle atención, que los autores, ¿no? Mavitsai, Kohlenberg, Bob Kohlenberg, que no le tocaba a mi carnalito, pero pues se nos fue ya, eh, que ellos dicen, hay que prestarle atención a esto. De hecho, por ahí ellos se dan cuenta de que esto es importante en el transcurso de investigaciones, ¿no? Entonces veían que los grupos en donde se le prestaba mayor atención, donde había como más conexión, precisamente en la relación terapéutica, sus resultados a largo plazo eran mejores, ¿no? O sea, los cambios que se habían propuesto, las metas que se habían propuesto durante la fase de tratamiento, quedaban, o sea, se generalizaban y estaban mejor establecidas a lo largo del tiempo, al paso del tiempo. Entonces es ahí donde dicen, hay que prestarle atención a esta parte, ¿ok? Muy bien. Ok, entonces, mira, aquí tienen a Mavitsai y a Kohlenberg. Le puse unas alitas porque les digo, no le tocaba a nuestro carnalito, él ya falleció en el... Hoy, no me acuerdo ahorita, pero hace relativamente poco, creo que fue como en el 2019, 2018, no lo recuerdo. Ahí luego les paso ese dato. Entonces, FAP y la CBS. ¿Saben qué es la CBS? No, ok. Las CBS son las siglas de la ciencia conductual contextual, ¿ok? O sea, Contextual Behavioral Science, ¿ok? Entonces, les decía, ¿no? De que emerge este abordaje, eh, al igual que todo lo que viene de la CBS, de la ciencia conductual contextual. Les digo CBS porque luego es más cortito que decir ciencia conductual contextual, ¿no? Es súper largo. Eh, se centra en crear un contexto compasivo para el cambio, uno que apoye esa acción flexible y comprometida en la relación terapéutica, ¿ok? Obviamente, estamos hablando de que este es un abordaje conductual, ¿no? Conductual, contextual, así que también entendemos que todo comportamiento es aprendido. O sea, aquí no nos estamos alejando de nada
de estas cuestiones muy básicas. El análisis funcional nos mantiene en el camino. Otra vez, no es un tema de falta de creatividad, nada que nosotros estemos como aferrados. Es que el análisis funcional, y particularmente el análisis funcional de la conducta clínica, el análisis de la conducta clínica en psicoterapia, pues es el camino para pues poder hacer estos cambios, para poder trabajar desde un abordaje que sea realmente efectivo, idiosincrático a cada consultante, ¿no? Entonces, ¿qué visión, qué preguntas nos hacemos desde FAB? Bueno, consideramos cómo se formó este comportamiento en el pasado, ¿no? O sea, ¿qué función tenía antes? ¿Cómo es que está funcionando ahora? ¿Qué costos hay asociados a ello? Esas son las preguntas que nos hacemos desde esta perspectiva, ¿ok? Entonces, decíamos, FAB se basa en la visión de la psicología y de la influencia social que pues integra precisamente la ciencia conductual contextual, ¿no? Hablamos del contexto y entendíamos que el contexto impacta en el comportamiento y que no podemos entender el comportamiento sin considerar el contexto, ¿va? Entonces, esa parte nos da un enfoque, un punto bien importantísimo sobre la relación terapéutica, ¿no? Entonces, estas relaciones que hablábamos ahorita, íntimas, genuinas, son complejas, hay muchos elementos, muchas cuestiones o muchas variables de por medio. Es por ello que el análisis funcional del comportamiento es la herramienta. O sea, es la herramienta y eso espero que lo escuchen mucho tiempo más para poder mantenernos en ese buen camino que les decía, ¿no? Entonces, el análisis funcional, decíamos, es el proceso de evaluación en el que estamos utilizando los principios del aprendizaje para entender lo que un comportamiento en particular representa para el cliente o el consultante y en el contexto de su propia historia y su propia situación de la vida, ¿vale? Así que, decíamos, si nosotros entendemos esta cuestión, cosas muy básicas que hay que recordar o tener en cuenta desde FAB, decíamos, todo lo que las personas hacemos es comportamiento, los comportamientos son eventos, todos, todo comportamiento ocurre en este aquí y el ahora, en el momento. Hay que prestarle atención a las consecuencias, ¿no? Todos los comportamientos se guían por las consecuencias. Y bueno, aprender por consecuencias a veces crea resultados menos óptimos. Decíamos eso, que es a corto plazo, inmediato, mm, vemos, ¿no? Entonces, no podemos entender todas las formas en las que el comportamiento está influenciado, pero sí podemos tener esa visión del momento a momento que nos pueda llevar a tener resultados mucho más útiles, de tal manera que estemos diseñando intervenciones bien apegadas a lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Entonces, obviamente, este abordaje, ese análisis se da, decíamos, momento a momento en distintos espacios o etapas de la intervención y también en la interacción clínica, ¿ok? Entonces, eh, ya les decía, sí, otra vez análisis funcional, bueno, pues sí, sí, es cierto. Esto es muy importante. De hecho, las terapias contextuales, que digo, no es que sean nuevas como tal, pero pues de repente es algo que retoman, ¿no? Vienen a dejar otro tipo de estrategias y se basan en esa interacción pues muy pura, ¿no? De la conducta, muchos en abordajes skinnerianos, por ejemplo, ¿no? O sea, el comportamiento solo puede ser entendido a través de este tipo de análisis. Y de esta forma es que, por ejemplo, si tú haces un buen análisis funcional y si estás consciente de todos estos elementos en el tiempo de la sesión, es que entonces podemos responder de una manera enérgica y terapéuticamente con los consultantes en el momento en el que nuestro comportamiento, o sea, qué función tiene el poder entender, comprender completamente qué es lo que ellos necesitan y cómo mi papel puede reforzar o castigar, ¿no? ciertos aspectos. ¿Ok? Entonces,
Decíamos, debido a que las relaciones auténticas involucran a dos personas, ¿no? En este caso, en el proceso de FAP, nuestras propias reacciones y percepciones son tan importantes como las del consultante, ¿ok? Es decir, que el análisis funcional no solamente se queda con ellos, sino también apunta hacia nosotros. Estamos haciendo un análisis funcional de nuestro propio comportamiento, refinando nuestro autoconocimiento como terapeutas. Pregunto cómo es que yo estoy contribuyendo a ese momento terapéutico y me aseguro que mi enfoque esté realmente sirviendo o funcionando, pues, para que esta personita pueda pues, desarrollar todo su potencial o llegar a los objetivos que hemos planteado en conjunto. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me doy a entender con esta parte? ¿Sí? Perfecto, gracias. Muy bien. Por ahí, algo que a mí me gustó mucho, que me atrapó de FAP, ¿no? Que me interesó bastante, es esta parte, es la perspectiva de conciencia, coraje, amor y conductismo. De hecho, me gusta tanto que lo tengo ahí en mi Facebook, en mi descripción de Facebook, yo, conciencia, coraje, amor y conductismo. Me encanta. Eh, entonces, esto es algo que es importante desde FAP como para recordar, para tener muy presente eh, al momento, en todo momento de la intervención, ¿no? Entonces, los conceptos de conciencia, coraje, amor y conductismo son los pilares filosóficos y prácticos que van a guiar la relación terapéutica y ese proceso de cambio, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito. Eh, Conciencia. De hecho, en inglés ellos lo definen como ACL, o sea, Awareness, Courage and Love, y luego le agregan la parte del conductismo, ¿no? Eh, entonces, la parte de la conciencia, ¿no? Decimos que esa es la capacidad del terapeuta y del consultante para estar completamente presentes en la sesión, observando conductas, emociones en tiempo real, sin distracciones y sin juicios. ¿Ok? Esto nos permite observar qué conductas son clínicamente significativas o qué conductas son relevantes, que ahorita vamos a llegar a ese punto, en el momento que están ocurriendo. ¿Ok? Entonces, el trabajar con esto fomenta el desarrollo de también nuestra autoconciencia, ¿no? Y pues eso se transmite hacia el consultante. ¿Qué pasa? Esa conciencia, ese trabajo, ese desarrollo en estar presentes es muy importante para muchas de las estrategias y alternativas y elementos que buscamos que ellos aprendan y se lleven a otros lugares, a esos lugares en donde, no sé, ¿no? Tienen estas problemáticas que le traen a la consulta, ¿va? Ahora, también, y a lo que iba es que esta conciencia nos ayuda a nosotros como terapeutas para estar atentos, atentas de nuestras propias reacciones y también modelar la atención plena, que ayer hablábamos mucho de la atención plena, como una habilidad clínica, ¿ok? Y que esa es una cuestión muy, muy, muy importante. Entonces, ¿cómo llegamos a esa parte de la conciencia? Bueno, digo, estamos conscientes, ¿verdad? Pero desde FAB nos dice, ¿cómo llegamos, cómo se cumple esa A? Pues bueno, practicando, hay entrenamiento en habilidades de observación como atención plena, estar muy en la pues, observación, me dice mi mente en ese momento que suena muy redundante, pero eh, pues sensibles, ¿verdad? A el lenguaje verbal y no verbal del consultante, ¿ok? Entonces, atención plena es el camino para estar muy presentes, muy conectados y observando, ¿no? Decíamos, sin juicio y pues también con la finalidad de reconocer e identificar conducta clínicamente relevante o significativa. Va. Ok, ahora, coraje, porque luego esto suena así como bien fuerte. No pensemos en el coraje como desde coraje, me enojo, ¿no? Sino pues desde una definición un poco más, ¿cómo se dice? Anglosajona, sino el coraje o valentía, digamos. Por ahí viene esta parte. Pero igual, para esta parte del coraje nos dice que implica la disposición tanto del terapeuta como del consultante para enfrentar y afrontar momentos difíciles o incómodos dentro de la interacción clínica, de la relación terapéutica. ¿Ok? Entonces,
¿Qué ocurre? Y esta es una de las cosas que a mí me parecen muy, 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 muy bonitas, ¿no? O sea, para nosotros como terapeutas, la C de coraje implica estar dispuestos a ser auténticos, a dar un feedback o retroalimentación honesto y también permitir la vulnerabilidad en la relación terapéutica. ¿Ok? A mí esto, les digo, a mí me tronó la cabeza porque, bueno, ¿no? O sea, si tú vienes de una formación más tradicional, ¿no? Donde se hablaba de que el papel del terapeuta es completamente distante. Y hace poco vi un reel que tuve muchas ganas de descargarlo y ponérselos, pero aquí como los temas de la tecnología por estar fuera de casa me limitan, pues me tuve que aguantar. Pero el reel hablaba como de todas las vueltas que a veces le, le daban muy, muy exagerado y de a medio de broma, ¿no? Pero como si, oye, te pregunta el consultante, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? O te noto que estás tosiendo, estás enferma. Y es como, no, pero, ¿y eso qué implicaría para ti si yo estoy enferma, ¿no? Así como dándole todas las vueltas del mundo. Si tú vienes de una formación un poco más tradicional, pues bueno, bueno, no es no tradicional, me retracto. Digamos, en otro tipo de, de prácticas en psicoterapia, lo que se nos decía era eso, ¿no? A mí me tocó en mi experiencia personal es como terapeuta distante y pobre de ti que reveles algo acerca de ti, y así como todo, y millones de kilómetros entre tú y el paciente o el consultante. Y bueno, ¿no? Aquí esta parte viene a romper un poco este paradigma. Ojo, obviamente teniendo siempre, siempre muy en cuenta los límites de la relación terapéutica, precisamente la ética profesional en nuestro trabajo y tus límites personales a la vez, pero pues sí, que esto sea mucho más genuino. El que este tipo de abordajes te permitan ser tú, a mí me parece maravilloso. Ay, muchas gracias, Mauricio. Mira, nos dejó aquí un videazo de Mavid Side. Por favor, cópienlo, guárdenlo para que lo vean al rato, porque les iba a decir ahorita, pero luego tenemos otra conferencia. Muchas gracias por ese gran aporte. Ok, entonces, esto como terapeutas, ¿no? Nos permite ser genuinos, vulnerarnos, ¿en qué sentido? En el que a veces hacemos autorrevelaciones, ¿no? Yo les estoy compartiendo si me siento frustrada por algo que considero que no está avanzando en el proceso, o me frustra que llegues tarde a la sesión, o me frustra que no me pagues, ¿sabes? Este tipo de cosas. Se comparten y es difícil porque hay una vulnerabilidad, ¿no? Es incómodo, es complejo, etc., etc., ¿no? Eh, bien, ahora, eso como terapeutas, ahora vámonos al tema del coraje con el consultante, ¿no? Aquí es el ver esta perspectiva es fomentar el enfrentamiento a miedos o cualquier emoción desagradable, conductas evitativas que sabemos pues pasan mucho y de manera muy natural, y generar pues un espacio de crecimiento personal, ¿no? Esta parte del coraje construye un espacio de confianza mutua, ¿ok? Que permite que esas interacciones que se dan en la relación terapéutica pues sean más profundas y más significativas, ¿ok? ¿Cómo trabajamos desde esta parte? Bueno, ¿no? O sea, ¿cómo practicamos el tema del coraje? Pues hay que modelar activamente, ¿no? O sea, yo enfrento mis propios miedos al ofrecer ese feedback genuino o al abordar temas complicados, o les decía, hago mis autorrevelaciones, ¿ok? Ahora, vámonos con la parte del amor, amorcito, corazón, ¿ok? El amor se entiende como un compromiso genuino y cálido hacia el bienestar del consultante, que se expresa a través de la empatía, la aceptación y el cuidado. ¿Okay? Yo creo que esto es algo que pues, no es nuevo, ¿verdad? O sea, como si estamos trabajando en psicoterapia, si estamos haciendo terapia, pues eso es fundamental. Ay, espérenme tantito. Osvaldo, ¿cómo andamos de tiempo? Porque siento que me estoy extendiendo un montón y me entró la duda. No sé si me escuchan o... Bueno, sigo en lo que él me resuelve. Entonces, decimos, Sí, te quedan exactamente 14 minutitos o ok, 15.
Ok, ok, ok. Voy a irme más rápido. Es que perdónenme, me emociono hablando de estas cosas. Eh, Empatía, aceptación y cuidado, ¿sale? ¿Qué pasa? La parte del amor es súper, súper importante porque establece una base segura para que el consultante perdón, explore sus propias vulnerabilidades. Promueve la conexión emocional, es esencial para poder reforzar las conductas de tipo 2, las que ahorita vamos a ver. Les voy a dejar con esa duda, o sea, todo lo que tenga que ver con un avance en términos de objetivos terapéuticos y pues refleja esa intención de la psicoterapia de generar un cambio significativo, pero desde la compasión, no desde el juicio, otra vez, ¿no? Entonces, el amor en FAP se manifiesta a través de, digamos, microconductas, mantener ese contacto visual, usar un lenguaje que sea lenguaje, palabras empáticas, reforzar positivamente cualquier acercamiento a esa conducta que queremos, ¿no? Va en pro de sus objetivos y la presencia y la aceptación incondicional, ¿ok? Y bueno, pues la parte del conductismo no entro mucho en esto, sino porque ya les decía, esta terapia es radical, es un abordaje conductista radical en todos los aspectos, lo que hablábamos, que el comportamiento, todo aquello es comportamiento, todo comportamiento es aprendido, las consecuencias, etc., etc., ¿no? Por allí dicen que FAP es como si fuera un laboratorio vivo, como una caja de Skinner, o sea, el consultorio se convierte en una caja de Skinner en el que estamos allí siendo elementos que vamos reforzando muy, muy, muy fuerte el comportamiento, ¿va? Ok, ¿qué fundamentos tenemos en FAP? ¿No? Tenemos 5 reglas que hay que tener en cuenta. Los primeros son el de observar la conducta clínicamente relevante, que esto es lo que les decía, ¿no? Tenemos 3 tipos de comportamientos. El primero es las conductas problema, las CCR1, conductas problema dentro de la sesión. Después tenemos CCR2, conductas de mejora dentro de la sesión o de mejora o lo que les digo, ¿no? Estos acercamientos a los objetivos terapéuticos. Y las CCR3 son conductas de interpretación o de análisis por parte del propio consultante, ¿no? Cuando es que estas CCR2 empiezan a generalizar, empiezan a traspasar los límites del consultorio y a verse en otros contextos, eso se puede entender como una CCR3, ¿ok? Entonces, decía, mejor dicho, Bob Kohlenberg, que la primera regla es la más importante en FAP, porque cuando entiendes qué comportamientos sirven a un consultante y que representan crecimiento, flexibilidad y cuáles representan estar atascado o que no le sirven, no le funcionan al consultante, entonces de manera natural tiendes a responder de formas que nutren, que refuerzan y que apoyan los comportamientos que son más efectivos. ¿Ok? Y que ese, les decía, es el papel del terapeuta como tal, ¿ok? Entonces, la primera regla, decía Kohlenberg, es la más importante, ¿ok? Entonces, esta regla número 1 de observar la conducta clínicamente relevante, pues se basa en la conciencia, ¿no? O sea, comprender lo que se evoca en el cliente dentro del trabajo de la terapia y cómo ese comportamiento se está relacionando con el problema clínico, ¿ok? Ahora, tenemos la regla número 2, evocar la conducta clínicamente relevante en la sesión, ¿ok? Decimos, el terapeuta debe cultivar cuidadosamente la relación y el clima terapéuticos a objetos de que afloren las CCRs, ¿ok? Es decir, una vez que tú tengas o que que veas claramente los contextos en los que un cliente lucha más y por lo tanto entonces tiene más que ganar al mejorar este comportamiento, hay una oportunidad, ¿no? Hay que evocar esa parte, ¿no? Tenemos, más allá de solamente darme cuenta cuando la conducta clínicamente relevante se da de forma natural, hay que invitar al cliente o al consultante, perdón, a notar estos momentos a medida que van ocurriendo, que surgen en la propia interacción de sesión y fomentar pues directamente una respuesta distinta, ¿va? Entonces, aquí esta parte es una de las donde más se requiere el coraje del terapeuta, ¿no? Porque
incluso convertirnos nosotros en una fuerza disruptiva, pero positiva, ¿no? Para los consultantes es un acto muy deliberado, estratégico y colaborador de coraje y de compasión, ¿no? ¿En qué sentido? En el que yo también participo en que afloren estas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos un consultante que ha estado rumiando sobre suicidarse meses, no, semanas. Me pasé con los meses. Están semanas y rumia y rumia y rumia. No se quiere comprometer con la vida, pero sigue viniendo a terapia. ¿Ok? Entonces, en este caso, como terapeuta, nos damos cuenta que todas las sesiones van en esta dirección, ¿no? Rumiar, rumiar, rumiar pues en el tema del suicidio. Mm, sin embargo, cuando pues se ha tratado, ¿no? De darle otro rumbo, de empezar a tener una estrategia, pues el consultante solo trata como de evitar un poquito ese compromiso, el realmente comprometerte o afrontar, ¿no? La situación que está, pues, generando, ¿no? Esta cuestión del suicidio. Entonces el terapeuta dice algo como esto, ¿no? Dice, te voy a pedir algo quizás muy atrevido, ¿no? Me doy cuenta que cuando te digo esto, cuando yo te lo pido, quizás te estoy pidiendo un montón, quizás te estoy pidiendo mucho, pero me he estado dando cuenta que le hemos dado muchas vueltas y vueltas al tema del suicidio, ¿no? Como que no se quiere renunciar a esta idea de salir. Pero, ¿sabes? Más allá de eso, más allá de lo fuerte que puede sonar el tema del suicidarte, yo veo que quizás hay algo mucho más aterrador, ¿no? Me parece, desde mi perspectiva, me parece que tienes mucho miedo de afrontar los problemas, por ejemplo, que están pasando en tu matrimonio o esta parte de sentirte que estás en un trabajo así sin salida, que no hay más que escalar, ¿no? Entonces, de alguna forma, pareciera que hablar de suicidio es mucho más fácil. Lo que te voy a pedir es lo siguiente. ¿Crees que pudiéramos dejar de actuar como si el suicidarte fuera el problema aquí y en cambio nos centráramos en lo que te quiere hacerse, lo que te hace querer suicidarte? O sea, ¿estarías dispuesto a seguir en esta conversación conmigo? No, me gustaría que noten cómo se sienten al escucharme decir esto o visualizar esta situación en un contexto terapéutico, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Requiere de mucho coraje hacer este tipo de enfrentamientos, ¿no? Esa parte es la que hablamos de evocar esa conducta, ¿ok? Obviamente se hace, para poder hacer esto, hay un trabajo en la construcción de esa relación terapéutica para que este tipo de aseveraciones así irreverentes, pues realmente estén funcionando como queremos, ¿no? Un tema del cambio. Y eso es súper, súper importante. Obviamente, no solamente estamos haciendo cuestiones disruptivas. Regla número 3, reforzar la CCR2, ¿vale? Se tiene que reforzar positivamente la CCR tipo 2, ¿no? Desde el punto de vista conductual contextual, lo que más importa para lograr esto son las consecuencias, ¿no? Decimos, ¿cómo respondes a esa conducta clínicamente relevante en el momento? ¿Ok? Entonces, una vez que notamos y evocamos conducta clínicamente relevante, el siguiente paso es que alimentar, darle de comer a esa conducta de tipo 2, ¿verdad? Para que persistan. Entonces, una vez que se observe un comportamiento mucho más efectivo, ya sea a través de esa regla 1, ¿no? O que se evoque directamente, pues lo que hacemos es reforzar, prestar atención, nutrir pues esta conducta. ¿Qué pasa? Ojo, tampoco les decía, sí, sí, es como si fuéramos una caja de Skinner y toda la cosa, pero pues no andamos dando M&M's ni damos dinero en efectivo a los consultantes en el progreso terapéutico. ¿Qué es lo que ofrecemos en ese momento? Lo único que tenemos para ofrecer es nuestra capacidad de respuesta natural como ser humano, esas reacciones. Y de eso se trata FAB, ¿ok? Pero de hacerlo conscientemente. Bien. En ese sentido, justo adelantándome un poquito, ¿no? El observar el efecto de nuestra propia conducta, decíamos que como terapeutas habría que desarrollar propiedades
reforzantes de nuestro comportamiento con relación a la conducta clínicamente relevante del consultante o del cliente y promover la generalización, ¿no? Entonces, esta última regla requiere atender, apoyar la transferencia, perdón, de mejoras del contexto de terapia a todos los contextos fuera de la terapia. Y yo creo que eso lo buscamos desde todos los abordajes, pero en FAP empezamos desde adentro, ¿no? O sea, desde esa interacción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿no? La única forma que tenemos de realmente saber si esto está funcionando es a través del tiempo y de que esto se vea reflejado en otro tipo de contextos, ¿va? Y muy bien, ¿no? Entonces, decíamos, al final, después considerando estas reglas, la relación terapéutica tiene un papel fundamental, ¿no? O sea, esa valentía del terapeuta, estar verdaderamente presente, responder genuinamente, manejo de nuestra vulnerabilidad y nuestras propias conductas clínicamente relevantes, ¿eh? Ojo, no estamos exentos a ese análisis. Y también hay una partecita de FAP que le presta atención a la conducta clínica del terapeuta, ¿no? Y que no se nos olvide también esta parte del conductismo que les decía, somos un modelo, estamos modelando este comportamiento, ¿va? Entonces, es por ello que si queremos que la relación terapéutica sea auténtica, que sea genuina, que muestre apertura, aceptación incondicional, bueno, todo esto, yo también tengo que practicarlo, se tiene que ver en esta interacción para que la persona, bueno, que se nutra, que se aprenda, que se desarrolle y entonces se generalice, ¿vale? Muy bien. Ujú, ujú, ujú. Muy bien. Entonces, considerar, ¿no? Como todo lo que yo le puedo aportar a la psicoterapia y al proceso, no solo por lo que sé, por lo que me he formado, sino por lo que mi contexto, mi historia, mi forma de ver el mundo, más lo que sé, más estos elementos o estas reglas de la psicoterapia, aplican, sirven para la persona con la que estoy trabajando. ¿Bien? Entonces, les muestro también cómo esta parte, ¿no? O sea, al centro de las intervenciones exitosas tenemos la relación terapéutica, cómo esto influye en el contexto terapéutico, a su vez evoca, refuerza, genera, observamos conducta clínicamente relevante y se ven los resultados terapéuticos. O sea, entendemos también desde esta visión contextual, perdón, este comportamiento como un todo que impacta y que es indivisible de su contexto, ¿ok? Perdón, ya casi, ya casi. Entonces, lo que buscamos desde este abordaje es que la psicoterapia, la relación terapéutica sea ese contexto de cambio, ¿no? Y generar un espacio seguro, de confianza, el impacto, ¿no? O sea, siempre enfocado en el impacto que tiene la contingencia en el tiempo real, ¿no? O sea, cómo nuestras respuestas como terapeutas van moldeando y modelando conductas y también fomentar, promover esa autoeficacia, la exploración emocional del consultante a través de esa interacción significativa, el papel que tú cumples, la función que tú tienes en este proceso. Si quieres leer más, si quieres saber más acerca de FAP, te invito a que te leas este muy buen libro que se llama FAP Made Simple, que es de la editorial New Haringer, y lo escribieron los principales desarrolladores de FAP, Kohlenberg, Coleman, Canter, Sai, Kohlenberg, y tenemos el forward, perdónenme, pero se me olvidó la palabra, o la introducción, la intro, por Steve Hayes, ¿ok? Y también hay muchas, como lo mencionamos ahorita, son abordajes que emergen simultáneamente, ¿no? O sea, son contemporáneos, la psicoterapia analítico-funcional y la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, te recomiendo muchísimo también este artículo que incluye a los mismos autores del libro que te pongo acá a un ladito para que te lo leas si quieres saber más acerca de FAP. Y son algunas de las referencias que yo tomé para hacerles esta presentación. Y pues bueno, agradecer su confianza, agradecer su paciencia, el tiempo que me han escuchado por acá. Les dejo también en pantalla mis datos de contacto. Si tienes dudas, si quieres, no sé, ¿no? Alguna otra lectura recomendada, lo que sea, me puedes contactar y yo con muchísimo gusto
te la comparto, ¿ok? Entonces, listo. No sé si estoy todavía en tiempo, me faltó, me pasé, me sobró, no sé. Está perfecto, está perfecto. Gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. No sin antes, obviamente, agradecer tu participación. No sé qué dije, tu participación como ponente, como organizadora. Gracias. Entonces, a este punto, dejamos el micrófono para quien guste hacer una pregunta. ¿Qué preguntas tienen? Gracias a ustedes, Sareni, Lorena, thank yous. No sé si Gracias. gustes quitar tu presentación para poder Ay, ver perdón. a ti tanto como a quien pregunta. Está Aldrich, Ahí te voy, ahí levantó la te voy. mano. Te Muy escuchamos. bien. Déjame, dejo de Hola, ¿qué compartir. tal? ¿Me escucha? Sí, ¿Qué tal, psicóloga? Disculpe, yo apenas soy estudiante de psicología y dentro de mis prácticas en un centro psiquiátrico en el que voy a trabajar, utilizan FAB para tratar con personas con ideación suicida. ujú. Eh, Respecto a todo lo que nos comenta, ¿cuáles son para usted las limitantes que presenta FAB o cosas en las que más se dificulta entrar, trabajar o utilizar? Muchas gracias. ¿Dificultades en este contexto psiquiátrico o en lo general? Principalmente en lo psiquiátrico, pero si me puede dar también las generales, estaría genial. Ok. Una limitación que yo le veo a este enfoque es que hay que tener, bueno, no sé qué tanto sea verdaderamente una limitación como tal, pero lo que pasa es que el entrenamiento que se requiere para poder estar atento, observando al 100%, o sea, poder ser consciente, ¿no? De que estas cosas están pasando y que cumplas tu función, pues, eficazmente, es un montón. Entonces, hay veces que el contexto, por ejemplo, en una cuestión psiquiátrica, en un entorno, ¿no? Hospitalario, psiquiátrico y demás, a veces puede limitar muchísimo la relación terapéutica, ¿no? Si tú vas como, se me ocurren cosas como las limitaciones que generan el mismo entorno del propio hospital, ¿no? Que si, ah, por ejemplo, perdón, divago de repente. Lo que yo veo en los hospitales psiquiátricos en los que me ha tocado pues, estar, ¿no? Es que hay ciertas... ay, ¿me ayudan con los micros, please? Thank you. Em, el papel que tiene ya sea el terapeuta, el médico y demás, hay una diferencia, una especie de jerarquía que eso puede a lo mejor impactar en la relación terapéutica y que sea difícil conseguir esos objetivos. Eso es lo que yo veo, tanto que hay que estar muy, muy bien formado, muy, nosotros decimos, em, sí, muy, muy atento, o sea, tienes que estar muy perspicaz, hay que estar bien mindful, bien atento. Entonces, si tú no llevas ese trabajo previo al contexto de terapia, no vas a estar haciendo FAP. No sé si te respondo esa pregunta. Sí, sí, perfectamente, de hecho. Ok, gracias. A usted. También, también de Metiche, yo aquí ampliando un poquito la respuesta es, Ujú. si estás en un ambiente hospitalario, además de las limitaciones y las ventajas, ¿no? Que tiene un ambiente Sí, hospitalario, habría que ver esto de concepto, ¿no? De conductas suicidas, porque hay otros tratamientos que, pues, han mostrado mucha evidencia para casos como ese, ¿no? Como DBT en particular, ¿no? Entonces, yo no sé si dependerá del caso, si es depresión o es un problema de disregulación emocional, pues lo que hay que aplicar, ¿no? Ahora, hablo de una manera general, no es como que sea un protocolo, de hecho, pues el análisis funcional y la perspectiva contextual busca alejarse de protocolizar cada intervención, aunque en los hospitales, pues sí hay muchos protocolos, hay cosas que hacer y de hecho los grupos de BT, es una de las mejores alternativas hasta el momento. Entonces habría que ver ahí, checar bien en el hospital como por qué eligen ese sí, modelo, a lo mejor es porque es el que conocen o no sé los casos en particular, si es porque están por depresión y no por otros motivos, ¿no? La conducta de riesgo suicida tiene varias aristas, ¿no? Nada más comentar eso también, que chequen DBT ahí en tu hospital, que te capaciten, sí. y pues yo creo que es una de las mejores vías, ¿no? Entonces pasamos con
con la psicóloga Ah, Nati Vázquez. Ah, perdón, ops, Lorena. antes de... Sí, gracias por el aporte, Osvaldo. Justo, en realidad lo más responsable sería quizás conocer otro enfoque, porque no te digo que no sea, que no pueda aportar, pero hasta el momento lo que se sabe es que la DBT es la que está mejor establecida para el tipo de, todo lo que tenga que ver con riesgo suicida, entonces sí es cierto. Solo complementando esto que dice Osvaldo, yo recomendaría hacer como una investigación ahí más exhaustiva de por qué y para qué están usando esto y del caso en particular. Ahora sí, Nati, te escucho. Sí. Bueno, mucho gusto, Lorena. Hola. Mi pregunta sería más, por ejemplo, a las capacitaciones. O sea, por ejemplo, ¿qué lugares tú recomiendas para seguirnos capacitando en todo esto? Muy bien, bueno, gracias por tu pregunta. Todo lo que tenga que ver con terapia contextual es algo que ahorita tenemos muchas opciones. Afortunadamente hay como un buen de espacios para hacerlo, de contextos para estudiar, pero yo te recomendaría enfocarte o buscar, mm, por ejemplo, yo me formé en el Instituto ACT España, entonces eso es algo que yo voy a recomendar siempre, el Instituto ACT. Allí es donde aprendí todo lo que sé acerca de pues, las terapias contextuales. También recomiendo mucho Ítaca Formación para cuestiones más, o sea, decimos entre comillas chonchas, ¿no? En ese sentido que integran bastante acerca de FAP. Y, ¿qué más te puedo recomendar? La verdad es que por lo menos aquí en México me cuesta trabajo recomendarte algo que sea especial, ¿no? Y que esté con una base bastante fundamentada, pero todo lo que tenga que ver con la Universidad de Almería, por ejemplo, Almería y la Universidad de Madrid, ¿verdad? También tienen eh, formaciones en terapias contextuales porque ya está como que bien. Y TECOC también tiene buenas formaciones. Solo sería revisar bastante bien como la plantilla docente, todos trabajan buenos, con muy buenos profesores. Pero esas son las que se me ocurren. Contacto contextual es cierto. Ujú. Em, ok, misma Aquí en pregunta, perdón. México, perdón, aquí en México está Michelle Reyes, que tiene formación ya es capacitador, y está Erika Acevedo también. Ellos dos Oh, sí, en están DBT. aquí en México, no, en FAP, y en DBT también, ¿no? Pero yo recomendaría a ellos dos si estás en México y te quedan más cerca. De lo contrario, y si quieres profundizar más, pues un máster, ¿no? Un máster. Y lamentablemente, pues los españoles nos llevan mucha ventaja en México en ese tipo de terapias. Pues esas serían las recomendaciones, ¿no? Sí, Que aportaría yo también. Bueno, son exactamente la 1 de la tarde. Una última pregunta, si alguien se anima. una última pregunta y luego la foto, ¿eh? Yo sí, yo quiero foto. Aldrich, te escuchamos. Aldrich, hola. ¿Qué tal, psicóloga? Disculpe. Con esto que comentaba antes, de hecho, el curso de inducción que nos comentaron nos dijeron que trabajaban principalmente con DBT y que incluían FAP. Entonces, siendo lo que nos comentaron anteriormente, FAP puede trabajar dentro de otros modelos terapéuticos contextuales, ya sea DBT, ACT o TIP. Sí, o sea, No, entendamos que no es, por ejemplo, hace ratito lo hablábamos, ¿no? Yo creo que la confusión ahí es que casi todos los abordajes dentro de esta tercera ola siguen aspectos muy similares en relación al impacto del contexto y del papel del terapeuta, ¿no? Es como te piden que tú estés trabajando con también tus propias barreras, que todos los procesos, habilidades y demás, todo esto es aplicable al terapeuta. Entonces, esa concepción que tiene FAB con respecto a tu papel en el proceso es algo que se integra bastante bien con estos otros abordajes. Ujú. perfecto. Muchísimas gracias. De De ahí, nada, de ahí nace también esta cuarta la FAP. ola, que es la terapia basada en procesos. Pero Ujú. muy bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Vamos a tomarnos la foto. Este, Claro.
porque Lorenia, la petición de Lorenia, si gustan abrir sus cámaras. Por Ajá. favor.